¿Qué tal? El día de hoy damos por iniciado un nuevo tema en el curso de cálculo integral y es nada más y nada menos lo que dice en el título, longitud de arco. Para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a suponer que tenemos una curva C, definida por una función, que en este caso va a ser una función f de x, y esta función a su vez va a ser derivable. Va a estar apareciendo aquí en pantalla lo que vamos a estar usando, ¿no? En este caso podemos ver mi función, que en este caso es la que está aquí en rosa, la que básicamente yo voy a definir como y es igual a f de x, y esto a su vez es lo que denoto como mi curva C, ¿no? Ahora, vamos a considerar en esta función un cierto intervalo que en este caso va a ser de A hasta B. Y eso yo lo puedo denotar de la siguiente manera. Yo voy a hacer aquí mi A, que va a ser x0, y va a ir hasta x1, x2, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tener xn menos 1 y b que va a ser igual a xn, ¿no? Así es como yo voy a estar denotando esto que acabo de especificar, ¿no? Van a ser básicamente los subintervalos en ese intervalo de A hasta B. Ahora lo que queremos determinar es una expresión que nos permita calcular la longitud de toda la curva completa, ¿no? Del intervalo de A hasta B. Para eso, lo que podemos estar utilizando es partir todo ese intervalo que yo le puedo llamar P, lo puedo hacer particiones de P sub n, ¿no? Pequeñas particiones. Lo cual me quedaría, por ejemplo, aquí me va a quedar P0, aquí me va a quedar P1, aquí puedo poner un P2, aquí puedo poner un Pn-1 y aquí puedo poner un Pn. A su vez, yo puedo establecer que esta distancia de aquí hasta aquí va a ser un subintervalo. Lo voy a cambiar de color para que se diferencie. Y aquí voy a tener estas pequeñas segmentos de recta, ¿no? Por ejemplo, este segmento de recta en rojo que yo tengo aquí, de P0 a P1, pues este segmento que está aquí, que voy a anotar aquí, en estos yo los podría hacer más pequeñitos, ¿no? Lo que quiero decir es que aquí en esta imagen lo que muestro es una aproximación poligonal de la gráfica f de x, ¿no? A partir de una partición P en dicho intervalo de A hasta B. Evidentemente lo que estoy haciendo aquí es hacer pequeñas subdivisiones cada vez, valga la redundancia, más pequeñas, que es esto que estoy aquí, porque evidentemente tendría una mejor aproximación, ¿no? Por lo que esto va a mejorar cuando n, o sea, el número de, en este caso, de subparticiones de P, las P sub n, tiendan al infinito, sean más particiones. Es el mismo concepto de la integral, ¿no? De la sumatoria de Riemann. Es decir, conforme P tenga más elementos. Y vamos a poder definir la longitud de arco de la curva C como el límite de la suma de las longitudes de los segmentos de esta recta, formados a partir de la partición. Por lo que esto básicamente nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a bajar un poco la página, y vamos a escribir lo que ya habíamos establecido aquí con la gráfica. Que L va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi menos 1 pi. Y aquí le voy a poner esto que va a ser la distancia, ¿no? Voy a denotar que el pi menos 1 hasta pi, esto lo voy a denotar como el segmento
de recta, segmento de la recta, en este caso del punto PI-1, al punto PI. Básicamente, lo que quiero establecer es que esta es una distancia, ¿no? Por ejemplo, sustituyendo aquí cuando i valga 1, pues voy a tener la distancia de P0 a P1. Básicamente es lo que denoto aquí en este límite. Ahora vamos a establecer lo siguiente. Vamos a recordando, que voy a poner que recordando que si yo tengo esto que denoté como PI-1 hasta PI, esto es igual a una distancia, ¿no? En este caso, todos estos puntos subíndice n, pues estamos viendo que se desplazan en dos dimensiones, ¿no? Tanto en f de x, que en este caso es y en x. Esto, a su vez, es una distancia, lo cual es, al ser una distancia en 2D de puntos, yo lo puedo denotar como sigue. Como la raíz, en este caso, de xy menos xy menos 1, simplemente es la fórmula de la distancia, esto al cuadrado, más y menos y menos 1, esto también al cuadrado. Y esto es la distancia en 2D. Ahora, también vamos a denotar lo siguiente. Este delta x sub i va a ser esto que está aquí, que subrayo. Y va a ser xy menos xy menos 1. Y a su vez, un delta, déjenme hacer este delta más bonito, delta y se puede escribir como esto. Entonces, y menos y menos 1. Y eso lo vamos a establecer de la siguiente manera. Ahora, lo que sigue, voy a nombrar esto como ecuación número 1. Y voy a reescribir, aquí voy a hacer el delta x y aquí el delta y. Simplemente lo voy a reescribir. Y esto me va a quedar como pi menos 1 hasta pi. Esto es igual a la raíz de delta de xy al cuadrado, simplemente estoy sustituyendo, más delta y al cuadrado. Y eso lo voy a llamar como 1a. Simplemente reescribí 1 haciendo la sustitución del delta xy y del delta y. Ahora, sabemos que por el teorema del valor medio, que se ve en cálculo diferencial, sabemos que existe, lo voy a escribir aquí, voy a bajar un poquito la pantalla, sabemos que existe en este caso un xy, voy a poner asterisco, en el intervalo xy menos 1 hasta xy, tal que yo puedo escribir en este caso un f de xy menos f de xy menos 1, es decir, la función evaluada en un punto, en el punto 1 por ejemplo, menos la función evaluada en el punto 0. Simplemente es si y es igual a 1. Y esto yo lo puedo escribir como f' de xy asterisco por xy menos xy menos 1. Simplemente así lo puedo escribir. Y aquí simplemente hago un despeje donde f' de xy asterisco va a ser igual a f de xy menos f de xy menos 1, todo eso sobre, en este caso es xy menos xy menos 1. Aquí voy a cerrar el paréntesis. Ahora, yo sé que f de x, en este caso es y.
Por lo cual voy a hacer esta sustitución en las f de x que están en este caso en el numerador. Por lo cual yo lo puedo reescribir como y menos, menos y menos 1 sobre xy menos xy menos 1. Y esto es igual a f' de xy asterisco. Básicamente, yo ya sé cuánto vale y menos 1 y xy menos 1, ¿no? Que son mis deltas. Mis delta y en el numerador va a quedar y en el denominador va a quedar mi delta de xy. En otras palabras, yo voy a reescribir eso como lo siguiente. Delta de y sobre delta de xy. Por lo tanto, esto me va a quedar como delta de y sobre delta de xy. Esto es igual a f' de xy asterisco. Por lo cual, despejando, me va a quedar delta y que va a ser igual a f' de xy asterisco por delta de xy. Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 2. Ahora, este resultado que yo tengo en 2, yo lo voy a sustituir en mi ecuación que había denotado como 1a, la cual era la siguiente. Esto lo voy a estar sustituyendo aquí no, en 1 no, aquí, en 1a. Aquí voy a estar sustituyendo prácticamente el valor que yo tengo en mi ecuación número 2. Por lo tanto, yo voy a reescribir 1a de la siguiente manera. Voy a tener que pi menos 1 a pi, esto va a ser igual a la raíz, en este caso de delta de xy, todo esto al cuadrado, más el valor de delta y, que voy a estar sustituyendo lo que tengo en 2. Entonces aquí me va a quedar, voy a ver un corchete, f' de xy asterisco por delta de xy. Todo esto al cuadrado. Yo puedo darme cuenta que en ambos términos dentro de la raíz tengo, déjenme cerrar aquí, tengo un delta de xy al cuadrado. Por lo cual yo puedo factorizar ese término y me va a quedar de la siguiente manera. La raíz de delta de xy al cuadrado, que multiplica a un 1 más f' de xy asterisco al cuadrado. Todo eso, esa f' al cuadrado. Básicamente lo único que hice fue factorizar ese delta de xy al cuadrado. Ahora, yo puedo ver que ese delta de xy al cuadrado, por propiedad, yo lo puedo sacar de la raíz como un valor absoluto de delta de xy, ya que esos términos se están multiplicando. Tranquilamente yo lo puedo sacar de la raíz como un valor absoluto de delta de xy. Por lo que voy a hacer eso y me va a quedar aquí valor absoluto de delta de xy que multiplica a la raíz de 1 más f' de xy asterisco, todo eso al cuadrado. Y esto finalmente lo voy a reescribir como pi menos 1 a pi. Esto es igual a delta de xy por la raíz de 1 más f' de xy asterisco al cuadrado. Y esto sería la raíz. Por lo cual yo puedo reescribir ahora sí el límite que tenía al principio, lo que había definido como la longitud de arco, que era lo que tenía acá arriba, que vamos a verlo, era este límite. Simplemente voy a sustituir este valor absoluto de pi menos 1 a pi. Ese segmento lo voy a estar sustituyendo por
el resultado que ya obtuve acá en la parte de abajo. Entonces esto yo lo voy a reescribir como tenía que la longitud era igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi menos 1 hacia p hasta pi, y esto lo voy a cambiar por lo que yo tengo aquí arriba, que era el límite desde n igual a, cuando n tiende a infinito, desde la sumatoria de i igual a 1 hasta n, voy a hacer esta sustitución de la raíz de 1 más f' de xi, a eso lo voy a poner bien, asterisco, todo eso al cuadrado, por un delta de xi. Simplemente invertí el orden de la raíz y el delta de x. Primero puse la raíz y después el delta de xi. Esto, como recordaremos, pues es esto que está aquí, es una suma de Riemann. Y yo lo voy a denotar aquí como la suma de Riemann. Y recordamos que esta suma de Riemann puede ser escrito como ese límite, finalmente como la integral de a hasta b de la raíz de 1 más f' de x, lo cambié por el f' de x y asterisco, y ese delta de xi pues simplemente por un dx, lo voy a sustituir, esto al cuadrado por un dx, y esto básicamente es la longitud de arco. Esto es la fórmula que vamos a estar utilizando para resolver ejercicios. En este caso vamos a resolver un pequeño ejemplo simplemente para mostrar el poder, en este caso, de esta fórmula. Y el ejercicio, en este caso el ejemplo que vamos a estar realizando, va a aparecer a continuación. Voy a bajar poquito la pantalla y es este que está aquí. Tenemos que determinar la longitud de arco de la función f de x es igual a x. También nos dan el intervalo de 0 a 1. Lo primero que yo voy a estar especificando, o lo que tengo que sacar para sustituir en la fórmula, es el f' de x, ¿no? Lo cual yo voy a escribir aquí primero que tengo mi función. En este caso mi función f de x es igual a x. Ahora, yo ocupo f' de x. Entonces voy a tener aquí que f' de x, ¿a qué era igual f' de x? F' de x generalmente se denota la derivada de la función, que en este caso, este f' de x no es más que nada menos que la derivada con respecto a x de la función. Entonces, la función en este caso es x, y esto es la derivada con respecto de x de x. La derivada con respecto a x de x, pues es 1 simplemente. Esto es igual a 1. Esto es lo que yo voy a estar sustituyendo en mi fórmula de la longitud de arco. Aquí. Lo que faltaría es simplemente elevar al cuadrado esa derivada, que en este caso sería 1 al cuadrado. Por lo cual yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener mi integral, en este caso es la longitud de arco de 0 a 1 de la raíz de 1 más la función, la derivada de la función elevada al cuadrado. La derivada de la función es 1, al elevarlo al cuadrado me va a quedar 1 al cuadrado. Eso lo voy a escribir aquí, más 1 al cuadrado por el dx. Entonces 1 al cuadrado es 1 y esto me va a quedar la integral de 0 a 1 de la raíz de 2 por un dx. Ahora bien, esa raíz de 2, al ser constante, yo la puedo sacar de la integral y lo voy a reescribir esto de la siguiente manera. La longitud de arco es igual a la raíz de 2 por la integral de 0 a 1 de dx. Esta es una integral muy sencilla y me va a quedar raíz de 2 por x en el intervalo de 0 a 1. Simplemente aquí aplico el segundo teorema fundamental del cálculo y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la raíz cuadrada de 2
por 1, esto es la longitud de arco, menos raíz cuadrada de 2 por 0. Esto es 0 y entonces la longitud de arco es igual a raíz de 2. Lo cual, si se fijan, esto tiene mucho sentido, ya que voy a dibujar la gráfica. Básicamente, esta es una función muy sencilla, que tengo que f de x es igual a x, o sea, y es igual a x, que graficando me va a quedar, déjenme hacer aquí un poquito más bonito. Si yo tengo 1 aquí, aquí tengo 1, la gráfica de esa función es una línea recta. Y básicamente esa línea recta, el intervalo, bueno, lo que mide es una raíz de 2. Esto también se puede obtener haciendo simplemente teorema de Pitágoras, donde si yo tengo el triángulo rectángulo con cateto 1, con cateto adyacente, con ambos catetos, con lado 1, pues evidentemente la hipotenusa sería raíz de 2. ¿Qué es esto? Que está aquí es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y esto va a ser igual a raíz de 2. Si se fijan, esto es la raíz de 2, lo cual es prácticamente lo que tenemos en la longitud de arco sacada con la integral. Básicamente esto es un ejemplo que se puede comprobar de esta otra manera y vemos que efectivamente se cumple. Por lo cual, en posteriores videos vamos a estar realizando más ejercicios. Por si hay alguna duda, evidentemente con un grado de dificultad mayor. Este simplemente lo quise hacer como un video teórico y con un ejemplo para que quedara un poquito más claro. Pero los ejercicios más elaborados los vamos a hacer en la siguiente clase. Por lo pronto me despido y nos vemos en el siguiente video.